aquí en este punto hay que separar dos cosas. Baudelaire en cuanto poeta, que es lo que yo creo que debe de importar al final, ¿no? Y Baudelaire en cuanto figura pública. O sea, en cuanto, como diríamos nosotros pomposamente, intelectual, ¿no? O sea, en cuanto crítico, porque es una palabra que se utiliza ya en su época, ¿no? Y ahí sí nos llevaría por dos caminos, ¿no? O sea, tendríamos que hablar de por qué Baudelaire, por lo que toca la historia de la poesía, ocupa un lugar. Decir, de qué manera técnicamente hace que quien lo lea, ya sea en francés o en una traducción que alcance a colocar el sentido que tiene en francés en alguna otra, ¿por qué no sigue conmoviendo? Que es la explicación que merece cualquier poeta del que se dice que tiene un lugar en la historia, ¿no? Y lo otro es efectivamente por qué la gente, haya entendido o no haya entendido, lo condena, ¿no? Y le va como le va. Tampoco le va tan mal, ¿no? A otros les fue peor, pero igualmente lo condena, ¿no? Y ahí, pues, hay que reconocer que Baudelaire es voluntariamente la encarnación de un individuo que se propone en el espacio público incomodar a aquellos que inconscientemente ni siquiera saben por qué se incomodan. Claro está, porque para vivir en sociedad uno tiene que ceder, que es una idea, es una idea vieja, griega, ¿no? De Aristóteles, pero es una idea que vuelve a aparecer en el siglo XVIII con los ilustrados franceses o italianos o ingleses, ¿no? El ciudadano, para ser tal, debe en la ciudad, de ahí su nombre, ceder su libertad a aquel que voluntariamente ha encumbrado como gobernador para que procure su bienestar. Eso es el contrato social, dice Rousseau. Todo mundo que viva en la ciudad debe de estar dispuesto a renunciar a su libertad, colocándola entre las manos de aquel que lo va a gobernar. De ahí que toda sociedad occidental del mundo griego en adelante debiera de exigir a aquel que tiene su libertad entre sus manos que procure su bienestar. Por eso es inconcebible que haya todavía estados en Occidente que propugnen por la pena de muerte. No, el castigo debe ser proporcional a los daños que haya causado a la ciudadanía. Lo dice Beccaria, el de los delitos y de las penas. O sea, a la mataviejitas, ¿qué había que hacer? Ponerla a cuidar viejitas. No, claro, que resarza el daño. De nada sirve tenerlos en las cárceles. Tienen que, y es la gran discusión con respecto al sistema jurídico, de la impartición de justicia, del poder, de las funciones y obligaciones del poder legislativo, del poder judicial y del poder ejecutivo. Pero todo eso lo organiza, además, eso lo organiza en el siglo XVIII la razón. Entonces, además del tabú que cambia en cada sociedad para poder vivir en ella, en el siglo XVIII, del siglo XVIII adelante, si uno no es racional, no es ciudadano. Entonces, cualquier cosa que no tenga que ver con eso, está mal. Y claro, cuando esas cosas se vulgarizan y la gente se comporta de tal manera sin saber por qué se comporta de tal manera, pues siempre va a condenar a un individuo que consciente de esto, no haga sino rascarle tantito para ver hasta dónde da. Eso lo hizo Sócrates y le fue como le fue. Dice Alfonso Reyes, Sócrates, que andaba siempre con el bastón de la pregunta dando de golpes, ¿no? En español decimos cuchillito de palo, ¿no? O sea, hay individuos que como el cuchillito de palo, como Sócrates, ¿no? Como Baudelaire, se proponen, como Nietzsche, como Oscar Wilde, como Salvador Novo, ¿no? Se proponen, ¿no? Ver cuáles son, desenmascarar los límites de la sociedad en la que viven, aunque se les vaya en eso la vida. O sea, el que hace ese ejercicio tiene que estar dispuesto a perder la vida, o la libertad, o las dos. Y solo a la vuelta de los años, como ahora hacemos nosotros, lo recordamos. Entonces, esa es
esa es, digamos, la primera silueta que se nos presenta de Baudelaire como figura pública. ¿Por qué? Porque Baudelaire se propuso, como otros lo habían hecho, pero él claramente se propone criticar, en el sentido que estamos nosotros acostumbrados a decir criticar. O sea, se señalar con cierta mordacidad, ¿no? Los excesos, los vicios, la hipocresía, la gazmoñería, ¿no? De sus contemporáneos. De ahí que Baudelaire, aunque no hubiese escrito, habría pasado a la historia como lo que al principio fue un gran crítico de la vida cotidiana, porque él comienza a escribir en periódicos, ¿no? ¿Y de qué trata? Pues de la vida parisina, ¿no? Y no la representa de manera halagadora, ¿no? Pensemos, después de la Feria de las Ciencias, ¿no? El armastote ese de acero queda ahí montado, ¿no? La Torre Eiffel. Pues que nada más era un stand, ¿no? O sea, nada más era un stand que se iba a quitar luego. Y a los parisinos, ¿no? Por el furor que suscita, pues dice, ¡ay, déjala! ¿No? Y ahora toda la gente, ¡ay, París y la Torre Eiffel y la maravilla, tal, tal! Y Hitler no pudo subir porque le cortamos la luz cuando entró, ¿no? A París. Baudelaire dice, ¿en dónde quedó el supuesto buen gusto de los parisinos que están rodeados de museos, de edificios, de bulevares concebidos para la excitación de sus sentidos, al haber permitido, ¿no?, que el monstruo de acero, ¿no?, enrareciera, ¿no?, afiara los cielos hasta antes incólumes de París? Y luego le atora y luego va en contra de los pintores, ¿no? Dice Ingres, ¿no?, Ingres para los cuatres, Ingres, los grandes maestros de la pintura del último neoclasicismo, Francia, ¿no?, junto con Fandry y Jean-Louis David. Dice, no hay cosa más vacua, más carente de vida que Ingres, ¿no? En cambio, tienen ahí a Delacroix, que nadie ve, porque Delacroix obviamente no estaba entonces, ¿no?, en el Louvre, ¿no? Delacroix estaba vivo. Sí, ahí está Delacroix, cuyas pinturas nos son ahora a nosotros, los herederos del gusto romántico, más que familiar. Ahora con Dante, ¿no? ¿No? Pues todas las pinturas que dedica Delacroix al viaje ultraterreno de Dante, que está en la cabeza de la gente más o menos culta, y que también están en los grabados de Doré, ¿no? Dice, el primero que reconoce el talento por su técnica pictórica y lo que logra, si conmueve o no al espectador, es Baudelaire. Le dedica una serie de ensayos, ¿no? Y luego dice, bueno, eso que tanto se celebra en Víctor Hugo, ¡ay, qué da el patriarca!, ¿no?, de la poesía francesa, ¿no? Eso que dice azul y todo, eso está eso está en Delacroix. Si alguien quiere sentir, tiene que dejar de leer a Víctor Hugo y comenzar a ver a Delacroix. Pero de repente se enceguece y cuando habla de Manet, ¿no?, Manet dice, pues sí, o sea, sí, es un poco, no hablo muy bien de él, y luego obviamente pues el tiempo pues le da la razón a aquel que desprecia, pero pues finalmente lo hacía siempre con intención y quería obviamente pues conturbar, molestar, mover el avispero. Tan es así, ¿no?, que él se hace acompañar, como todos sabemos, muy frecuentemente por los cafés, por los salones, por los bulevares, pues de aquella amante mulata que tuvo, a la que dedica varios poemas, ¿no? Una amante mulata, ¿no? Y dice, de todo el mundo dice mulata, ¿no? En las biografías de Baudelaire, bueno, era negra, ¿no? Imagina aquello. Y además, en algún punto él se pintó la cabeza de verde. O sea, se pintó la cabellera de verde y fue a orinar a la Torre Eiffel. Sobre todo después de sus viajes en Oriente, ¿no? Ya no llegó a la India, ¿no? Se quedó en Calcuta, regresó y comenzó a hacer todo. Y después siguió participando de la vida bohemia, murió de sífilis, como todo mundo sabe, pues porque llevaba una vida disipada y pues no había preservativos.
Entonces, pues eso se llevó a la gente que comenzaba a renunciar al control de la moral cristiana y de la moral secular sostenida en la razón en Francia, en París particularmente. Porque el resto de Europa, bueno, pues es cristiana, es moralmente cristiano, pero los parisinos, además de ser cristianos, son racionales, pues está. Eso explica por qué hay gente que se siente muy, muy incómoda si no comparte la idea de la razón como instrumento de la organización de todo. Y por eso, una y otra vez, molesta, pero lo hace muy ingeniosamente, como lo hizo Wilde, como lo hace poco más adelante Nietzsche, ¿no? O sea, para poder ser mordaz, para poder ser crítico, uno tiene que ser inteligente. Entonces, si no hubiera compuesto poesía, ahí habrían quedado los ensayos de Baudelaire, de los cuales ahorita si quieres podemos decir algo más a propósito de la ciudad.